Entonces vamos a dar un contexto muy rápido de lo que es el hallazgo para las personas que no se han familiarizado tanto, sepan en qué estamos. Básicamente, más o menos hacia el 2010, un grupo de arqueólogos lleva a cabo una excavación en un lugar donde se planteaba construir la subestación gigantesca Nueva Esperanza. Y allí se encuentra la magnífica y maravillosa sorpresa que hay una aldea completa indígena. Esto para Cundinamarca, obviamente, y para la región del Tequendama, es un hallazgo supremamente importante porque allí es donde se identifica la calidad de vida y la jerarquía de unas comunidades que parece ser habitaban desde el 900 antes de Cristo, algunos dicen que 400, hacia el periodo de Herrera, hasta el 1600 después de Cristo. Es así como el ICANN, más o menos aproximadamente en el 2018, un grupo de 180 personas, entre arqueólogos, trabajadores de campo, personal administrativo, realizan un rescate arqueológico en este lugar que está hacia el Salto del Tequendama, en el sector Canoas, en la vereda El Charquito, en el municipio de Soacha. Durante 2 años, este grupo de esta cantidad de profesionales tan importante en 4.8 hectáreas comienzan esta maravillosa excavación. Este hallazgo es liderado por Ingetec y por EPM y es considerado hoy en día el hallazgo más importante arqueológico de Colombia. Entonces, lo más interesante haciendo esta breve reseña para darle espacio a estos dos grandes científicos es que lo que nos están diciendo, yo recibo con mucha frecuencia mucha comunicación de historiadores, arqueólogos, personas que están muy interesadas en la reconstrucción de la cultura, es que definitivamente esta es una oportunidad para entender de dónde venimos, quiénes somos, quiénes fueron nuestros ancestros. Entonces, básicamente, lo que yo quiero conversar con ustedes es empecemos a entender cuál va a ser el aporte para Cundinamarca y qué se encontró. Entonces, vamos a empezar. No sé quién de los dos quiere empezar las preguntas o si les da igual el orden. Empezamos por Natalia. Como quieras, Marcela, igual intervenimos ambos en el momento en que lo consideremos, así que adelante, no hay problema. Si quieres, Perfecto. Natalia, inicies. Listo, gracias. Entonces, de una manera muy clara y muy corta, porque también hay gente que quiere hacer muchas preguntas, yo te quiero preguntar lo primero, ¿cómo era la sociedad que habitaba en este territorio? Se hablaba de unos grandes enterramientos humanos. Queremos saber qué tipo de ceremonias había, qué se encontró allí desde el punto de vista qué sociedad existía. Toda la palabra tuya. Bueno, Marcela, esta es una pregunta bien compleja porque digamos que los arqueólogos nos encargamos de encontrar a través de toda la materialidad que dejaron estas sociedades y vamos tratando de indagar cómo podían ser, pero es importante tener en cuenta que en Nueva Esperanza habitaron personas durante 2000 años. Entonces, tú no puedes hablar, o nosotros no podemos hablar de una única sociedad con un único comportamiento, sino que precisamente lo interesante de un sitio como Nueva Esperanza es que empieza alrededor del 400 antes de Cristo en el periodo de Herrera y esa sociedad primogénita, digamos, que se ubica en ese sitio específico, va evolucionando con el tiempo. Entonces, una cosa era la sociedad como la podemos observar en el 400 antes de Cristo y otra cosa es como podría decirse que se encontró, o más bien en el momento de contacto con los españoles, que aunque no llegaron a Nueva Esperanza hasta la evidencia que tenemos ahora, sí vivieron más o menos hasta el 1600 después de Cristo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y frente a los enterramientos, en ese primer periodo de ocupación, que es el más antiguo, alrededor del 400 a.C., esta sociedad tenía una práctica que fue, digamos, común según lo que hemos encontrado, y es que tenían unos grandes enterramientos múltiples. Es decir, que en una tumba no se enterraba una sola persona, sino varias personas, que podrían ser de la misma familia cercana o de familia extendida o por grupos
Es decir, llegar a la precisión es muy difícil, porque como nosotros infortunadamente no contamos con documentos escritos que digan nosotros hacíamos esto o lo otro, digamos que es a través del trabajo de los arqueólogos y de la pesquisa y de la recolección de mucha información que podemos inferir hasta cierto punto. No sé si eso responde más o menos tu pregunta. Mucho, pero ahora te la quiero poner más difícil con esa respuesta que nos dice tan interesante. Si tú nos hablas que empieza más o menos el 400 antes de Cristo, termina en el 1600 después de Cristo, más o menos, si tú haces una cronología, más o menos el tipo de sociedades que fueron viendo cómo fueron mutando, porque nos dicen también que encontraron mucho de caza, de agricultura, también un tema de manuales de uso para tejidos. Entonces, más o menos, ¿cómo viste esa evolución en este tiempo? Esto es algo muy interesante de este sitio en particular que lo hace precisamente un hallazgo tan importante, y es que como podemos ver toda esta ocupación de manera continua en el tiempo, podemos rastrear ciertos cambios. Entonces, los arqueólogos utilizamos algunas herramientas, digamos, de datación que nos dicen una fecha aproximada del carbón, de la cerámica, de diferentes elementos que encontramos en los sitios arqueológicos, y estas fechas nos permiten hacer una clasificación de los periodos. Teniendo eso en cuenta, eso no solo se ha hecho en Nueva Esperanza, sino se viene haciendo en la historia de la arqueología, pues en Colombia y en el mundo. Ya existen unas categorías, digamos, claras, y más para un sitio como el área Muisca, que ha sido muy, muy estudiada a lo largo de 80 años de historia que tiene la arqueología en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta esas clasificaciones, cuando nosotros encontramos ciertos tipos cerámicos, podemos decir esto es de este periodo, o es de este periodo, o es de este periodo. Más o menos, digamos, poniéndolo de una manera muy sencilla, porque eso tiene pues todo un proceso detrás, pero para ponerlo, digamos, a Sí. tabla rasa. Entonces, en Nueva Esperanza, por ejemplo, nos dimos cuenta que la manera de enterrar a los muertos cambió. En el periodo de Herrera eran estas tumbas colectivas de varios individuos con unas formas irregulares o circulares. En el periodo Muisca temprano, que es el que sigue, esas tumbas dejaron de ser mayormente colectivas y pasaron a ser de una sola persona enterrada y de formas más ovaladas. En el periodo Muisca tardío, esas tumbas se volvieron más rectangulares y de una sola persona. Y esto lo podemos determinar así por el material que acompañaba las tumbas y la datación que les comento que se hace. Ese es un cambio, por ejemplo, importantísimo que vimos en la sociedad. Otro cambio, por ejemplo, fueron las casas, la forma y el tamaño de las casas. Si bien en el periodo de Herrera la mayoría eran bohíos o casas circulares, en el periodo Muisca temprano, algunas de estas casas circulares se agrandaron, por decirlo así, y se volvieron rectangulares, y se encontraron muchas más casas rectangulares. Y estas casas es muy interesante porque lo primero que uno puede pensar es, bueno, si una casa es más grande que la otra, hay dos opciones. O vivía alguien más importante, porque ellos también tenían una jerarquía Jerarquía, sí. como la tenemos nosotros, y unas élites como las tenemos nosotros en la sociedad contemporánea, o eran casas donde se celebraban eventos importantes, casas, digamos, comunales o mercados, pero en Nueva Esperanza estas casas no mostraron evidencia de ser sitios comunales, sino más bien casas de personas, de las personas más importantes de la comunidad. Y esto también se pudo rastrear en el tiempo. Entonces, estas casas circulares en el Herrera, en el mismo espacio se transformaron en rectangulares y se volvieron más grandes. Entonces eso nos muestra que también no solamente la forma de la casa cambió, digamos, como principio básico, sino que se heredó ese estatus con el paso del tiempo, y esto también es algo muy, muy importante. Por ejemplo, algo que se trazó que continuó siendo igual en el tiempo fue el consumo de las mismas plantas, como el maíz, como el frijol,
o de la misma proteína animal como el venado, el cuy. Entonces hubo cosas que cambiaron y hubo cosas que continuaron. Supongo que en el pensamiento de ellos, qué les iba funcionando y qué no les iba funcionando, digamos, en el desarrollo como sociedad. Maravilloso. Bueno, Fernando, y después de esta explicación tan contundente y tan interesante, ¿cuál es tu respuesta? Marcela, la arqueología pues tiene, digamos, un potencial enorme, ¿m? Para ayudarnos a nosotros a entender pues estos grupos humanos que vivieron hace muchos años, o sea, cientos de años atrás en el tiempo. Y en efecto, pues digamos que uno de los elementos fundamentales es poder empezar a reconstruir cuáles fueron esos procesos sociales de larga duración. Entonces, en este sitio, Nueva Esperanza, creo que resulta singular por muchos aspectos. Algunos de esos ya ha mencionado Natalia. Y es primero, digamos, su ubicación. Es un lugar muy interesante en donde está ubicado, donde se ubicó, digamos, esta población. Sabemos que las poblaciones tempranas, o digamos las que en la arqueología se denominan como del periodo Herrera, esto es muy importante mencionarlo. En arqueología, pues hacemos unas clasificaciones y damos unos nombres que a veces dependen del lugar donde se encontraron los vestigios, en fin. Entonces, esto del periodo Herrera, pues tiene que ver con un sitio justamente de la Laguna de la Herrera, en donde se encontraron los vestigios relacionados con estas primeras ocupaciones de grupos sedentarios. Pero sabemos que a través de los trabajos arqueológicos que pues lo Herrera y lo Muisca tuvo una amplia distribución, es decir, este no es el único sitio, pero sí es un sitio que resulta muy emblemático. Por eso, por la ubicación del sitio, está muy cerca, digamos, a este lugar también muy icónico que es el Salto de Tequendama, y que da, digamos, o se abre hacia el Valle del Magdalena, y esto pues resulta interesante frente a los recursos que pudieron tener estas poblaciones que se asentaron allí, es decir, la posibilidad de acceso a recursos seguramente de la zona del Valle del Magdalena, pero también recursos de altura. Entonces, el lugar estratégico en donde se ubicaron estas poblaciones, pues resulta interesante para entender, digamos, toda esta dinámica social en el pasado. Como te digo, no es el único sitio, Herrera ni Muisca, hay muchos otros, digamos, hay muchos sitios, tanto en Cundinamarca como en Boyacá, que son representativos de estas primeras poblaciones que denominamos en la arqueología como Herrera y Muisca. Y el otro elemento que yo quisiera mencionar es esto que también ha resaltado Natalia, y es cómo a través del tiempo estas poblaciones han cambiado. Y en algunos casos se han complejizado, digamos, y cómo funcionaron en términos de sus jerarquías y de los personajes principales que tenían estas poblaciones y cómo se interrelacionaban entre ellos. Entonces, este sitio de Nueva Esperanza, que tiene unas particularidades, por ejemplo, esta que mencionaba Natalia, frente a las estructuras rectangulares, que no es común, digamos, en los sitios arqueológicos, pues resulta, abre una serie, digamos, de espacios al debate sobre, digamos, estos sitios que representaron y por qué, digamos, estos sitios muy rectangulares, pues fueron preponderantes en esta ocupación de este sitio en particular. Natalia ya mencionaba que ya salen estas primeras hipótesis sobre, pues que eran sitios que probablemente estaban vinculados a familias, es decir, no necesariamente a sitios públicos, pero los debates igual pueden abrirse frente a cuáles son los alcances en términos de la organización social de este tipo de estructuras en el marco de una organización social específica, ¿no? Entonces, sí, con esto quiero decir que la arqueología, no solamente en Nueva Esperanza, sino en muchos otros sitios, además de avanzar en el conocimiento sobre estas poblaciones que se asentaron en estos lugares, también abre la posibilidad a muchas preguntas, ¿no? Y a muchas hipótesis sobre qué ocurrió en estos lugares y cómo los grupos humanos en el pasado, pues,
pues se asentaron en estos lugares, cómo creció la población, en fin, las prácticas específicas frente a ritualidad, en fin, hay una serie de elementos que realmente Nueva Esperanza se constituye pues en un sitio emblemático para la arqueología del país. Maravilloso, qué respuestas tan poderosas y eso es un regalo definitivamente a la cultura, no solamente cundinamarqués, sino para la cultura colombiana. Bueno, otra pregunta que está obviamente muy vinculada, pero es un poco más específica. Quiero saber, ustedes en la parte de economía y costumbres, como bien lo mencionaron ustedes, no se puede generalizar en todos estos años y vamos a ir como un poco cronológicamente. ¿Qué encontraron ustedes en economía y costumbres? Algo por lo que ya hemos comenzado en varios webinars, nos están diciendo que lo que más encontraron fueron volantes de uso, que era como el coltejer de la época, que era como un pueblo tejedor, pero por otro lado los cultivos no eran ahí, eso quiere decir que allá había un intercambio comercial importante. Dicen también que encontraron ya un poco de tejido en mantas, en unas mochilitas, que encontraron bastante de casa de agricultura. Entonces quiero también, ¿qué tan fácil es identificar un poquito, así como lo hicieron con el tema social, un poco la cronología de qué se fue encontrando en los diferentes periodos en economía y costumbres? Entonces, Natalia, el micrófono es todo tuyo. Listo. Como mencionabas, en el sitio fue encontrada una gran cantidad de volantes de uso en todos los periodos de ocupación. Esto significa que desde el 400 a.C. las personas que estaban ahí ya estaban elaborando textiles. Y eso es algo muy importante porque implica que no es una práctica o que no fue una práctica solamente muisca, como de pronto puede pensarse, sino que venía desde un poquito más atrás, desde sus ancestros, por llamarlo así. Sí. Y claro, con el tiempo, a medida que fue creciendo la cantidad de personas en el sitio en estos 2000 años, pues también creció la cantidad de volantes de uso, por decirlo así, es decir, que más personas estaban tejiendo. Y frente a la economía, digamos, de intercambio con otras comunidades, también fueron encontrados objetos que vienen de otras regiones arqueológicas, que lo sabemos porque la cerámica es distinta o porque podemos identificar que esta olla es típica de una región en el Valle Medio del Magdalena, porque sabemos que este tipo de roca viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, o sí, nosotros digamos que, como les mencionaba en algún momento, ya tenemos como ciertas clasificaciones que nos ayudan a ubicarnos también, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Estos materiales de otros lugares de la actual Colombia también fueron encontrados desde el periodo Herrera o relacionados con materiales desde el periodo Herrera. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el 400 a.C. estas personas ya tenían intercambios con otros grupos, desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta ni idea qué tan abajo hubiesen podido llegar, porque la evidencia nos muestra algunos sitios, pero todo el gran sitio de Nueva Esperanza, que es una terraza natural gigantesca, ha sido excavado solo en una pequeña proporción. Entonces lo que falta por encontrar es muchísimo que nos mostrará aún más de estas economías con otros sitios. Y por ejemplo, algo que tú mencionabas, el algodón no es del altiplano, el algodón se cultiva en unas zonas un poco más bajas. Entonces esto puede implicar o que los que vivían en Nueva Esperanza, y eso también pasa en otros sitios, como lo mencionaba Fernando, o tenían cultivos en unas latitudes más bajas, o tenían intercambio con quienes vivían en una tierrita más caliente y que podían cultivar el algodón, por poner un ejemplo. ¿Se ha sabido algo de cómo se transportaban? Porque eran distancias gigantes. Pues a pie. Hay una investigación muy interesante que hizo una compañera
Julie, olvido su apellido en este momento. Ella es arqueóloga y se dedicó a estudiar en Nueva Esperanza un desgaste óseo muy específico. No recuerdo si tal vez era en las rodillas o en la columna vertebral, no recuerdo en este momento el hueso, digamos, puntual, pero ella evidenció que este desgaste era producido por caminar una larga distancia y hacerlo de manera muy frecuente. Entonces también la arqueología es un universo tan grande en donde tú te puedes especializar en ese huesito, en la cerámica, en el oro, en las rocas, en un objeto como el volante y estudiar, por ejemplo, toda la iconografía que pueden tener los volantes. Es decir, la información que tenemos es muy poquita en comparación a todo lo que podemos llegar a investigar de un sitio como Nueva Esperanza. Y en tejidos y en orfebrería, ¿qué se encontró? Bueno, en Mantas, tejido, en mochilas, en textil. el textil tiene un problema y es que como es un material orgánico se degrada muy fácil. Entonces, mientras la cerámica resistió 2000 años y más, si pensamos serían 2400 años, los textiles lamentablemente no se conservan tan bien y fueron encontrados unas pequeñísimas muestras de un pedacito de algo que aún no sabemos qué era. Pero digamos que ahí los arqueólogos también nos ayudamos con algo que son las crónicas de los españoles, que es una información, digamos, de la que no podemos confiar 100% porque era la perspectiva de un foráneo como ve algo nuevo, pero ellos muchas veces hacían dibujos o descripciones de cómo eran estas mantas y describen que las mantas muiscas eran bellísimas, que las mochilas eran bellísimas, que eran unos trabajadores textiles impresionantes. Entonces esto nos ayuda también a darnos un poco una idea, digamos, con la reserva que pueden tener las crónicas, pero nos permite indagar un poco más. Entonces, antes de darle la palabra a Fernando, en los textiles, bueno, está muy claro. Y en cerámica, ¿cómo puedes también un poquito en el tiempo, qué se encontró, qué se gustó, para qué uso eran estas cerámicas, si eran netamente para entierros o eran el día a día, qué tipo de cerámica se encontró? Ok. Frente a la cerámica, la cosa es un poquito más complicada porque hay muchos tipos cerámicos, pero digamos para no entrar como en el detalle de cada uno, porque me quedo aquí 3 horas contándole, Ujú. nosotros podemos clasificar la cerámica en dos grandes grupos: la cerámica de uso cotidiano y la cerámica de uso ritual. La cerámica de uso cotidiano es como lo que tenemos nosotros en nuestras casas. Uno tiene la olla del arroz, la jarra del chocolate, esas ollas que usa todos los días, el plato para la fruta, bueno. Y nosotros también en nuestra casa tenemos la vajilla para las invitaciones especiales cuando uno no se está celebrando un cumpleaños, se está celebrando que vienen los amigos a casa, bueno, para múltiples ocasiones. Es un poco la misma lógica. Ellos tenían elementos de uso cotidiano como ollas, jarras, platos, cuencos, y elementos de uso ritual o ceremonial como copas, múcuras que contenían bebidas especiales, también platos y ollas, pero mucho más decorados, mucho más vistosos, por decirlo así. Eh, Podría yo decir que esto se clasifica así. Entonces uno puede encontrar, por ejemplo, en una tumba, que la cerámica que está acompañando a esa persona que está enterrada podían ser elementos muy personales, una copa muy bonita, muy elaborada, mientras que uno al lado de la casa encuentra la basura, por decirlo así. Entonces encuentra pedazos de la olla que se usó durante mucho tiempo y se rompió y se enterraron los pedazos. Entonces tú puedes hacerte así más o menos
una idea del material. Se evidencia tanto una jerarquía, así como por ejemplo lo vemos en los egipcios. Cuando tú empiezas a ver los entierros, sí se ve una gran diferencia, digamos, entre una persona del común a un gobernante en los artefactos con los que se enterraban. ¿Se evidenció esto? Claro, se evidencia porque nosotros a estos objetos que acompañan al muerto, por decirlo así, lo llamamos ajuar. Entonces el ajuar es todos los objetos que lo pueden acompañar en donde caben muchísimas cosas. Entonces un individuo puede tener una ollita sencilla y un volante de uso, mientras que otro individuo puede tener una nariguera espectacular en oro y un collar y una corona súper decorada. Entonces uno dice, bueno, al que enterraron con el oro, probablemente tenía un estatus dentro de la jerarquía de la comunidad un poco más alto que al que lo enterraron con una ollita más sencilla. Entonces sí pasa, sí se ve en Nueva Esperanza y en todos los periodos de ocupación. Maravilloso, Natalia. Creo que esto es un aporte, la gente está muy emocionada, una información valiosísima y sobre todo que tenemos el privilegio de tener esta información de primera mano, ya que realmente es muy poco lo que se ha documentado. Hasta ahora están colocando, casualmente, ayer estuve hablando con el doctor López y me comentó que ya estaban allá empezando a listar el terreno para el museo. Entonces, esta etapa de investigación, por rápido que les vaya, va a ser como en 6 meses, 8 meses, un año. Así que los resultados de lo que se encontró allí se va a empezar a documentar más o menos en año y medio. Entonces, tener la oportunidad de estar con personas que nos comenten qué se vio desde antes, digamos que eso se haga público, yo creo que eso es un regalo para la cultura colombiana y está increíblemente maravilloso toda tu información. Entonces, Fernando, frente a la economía, la orfebrería, la cerámica, ¿qué consideras tú importante para la cultura y cómo lo viste también durante todo este periodo? ¿Cómo viste la evolución? Bueno, Marcela, y hay unos elementos que yo considero muy claves frente, pues en este primer aspecto de las economías de estas poblaciones y de los recursos de subsistencia. Y es justamente ese que se refiere a las plantas cultivadas. ¿No? Sabemos que estas poblaciones, en efecto, eran poblaciones que practicaban una agricultura, ¿no? Y que esa agricultura muy probablemente cambió en el tiempo. Y además hay ciertas especies que ocuparon un lugar tremendamente importante en estas economías locales. Una de esas es la producción del maíz, ¿no? El maíz pues fue uno de esos alimentos o de esas especies emblemáticas, no solo acá en este sitio, sino que en América, ¿no? En América el maíz ocupó un lugar especial básicamente porque, bueno, esto es una breve mención a por qué el maíz ha sido tan importante, y es que el maíz hace 7.000 años no existía como la especie que hoy conocemos, ¿no? El maíz en realidad es producto del cruce y de la manipulación y lo que llamaríamos la domesticación por parte de poblaciones humanas. Esto sucedió, al menos así lo mencionan las hipótesis, sucede en la región mesoamericana, en el valle en el valle de Guilanaquitz, en México. ¿Ah? Y a partir de allí el maíz empieza, digamos, un proceso muy interesante en toda América y es, digamos, quizás la especie la especie vegetal que mejor está adaptada a diferentes pisos altitudinales y se cultivó desde estas regiones mexicanas hasta el sur del continente, es decir, tiene una distribución muy amplia. Entonces, aquí en el sitio Nueva Esperanza, pues tenemos el maíz en efecto, pero el maíz pues es seguramente complementado con otras especies cultivadas como el frijol, ¿m? Y con otras que no hemos encontrado todavía, pero que seguramente hicieron parte de estas dietas muy importantes en las zonas de altura, ¿no? Como son los tubérculos y que los tubérculos han sido clavísimos en la dieta de estas poblaciones o fueron muy claves en la dieta de estas poblaciones de altura, ¿no? Los tubérculos que hoy tenemos
representados algunos de ellos, pero que los tubérculos en toda, igual, ¿no? En toda la zona andina, pues fueron claves en la alimentación de estas poblaciones. Entonces hay un conjunto, pues, por ejemplo, para las tierras bajas era muy importante la tríada maíz, calabazas y tubérculos como la yuca. En las zonas de altura, por ejemplo, era igual clave el maíz, seguramente las variedades de maíz, algunas de las cuales a lo mejor ya desaparecieron, ¿no? A lo mejor no, ya desaparecieron porque nosotros en los sitios arqueológicos en el país hemos identificado algunos de estos restos de maíz que fueron carbonizados por, no sé, las poblaciones los ponían, los echaban al fuego para avivar el fuego seguramente, y algunas de estas eh, mm, partes o restos de las tuzas de maíz se conservaron justamente porque se carbonizaron. Eso sucede mucho en los sitios arqueológicos y por eso es que sabemos qué plantas se estaban consumiendo, porque las encontramos carbonizadas carbonizadas, pero manteniendo su morfología externa, en fin, y nos permite entonces hacer un rastreo de qué tipo de maíz estaban consumiendo estas poblaciones. Y a partir de los estudios que hemos hecho, pues sí hemos encontrado que habían unas variedades o unas especies de maíz, o una especie, o la especie del maíz más bien, que contaba con variedades seguramente muy amplias. Ahorita tenemos apenas rastreadas unas muy pocas, y que resultaron fundamentales en la dieta. Entonces, esta triada maíz, tubérculos de altura, ¿sí? Y el frijol seguramente fue muy importante en las poblaciones locales. Y ahora, eso es un aspecto, pero otro es cómo se producía, en dónde se producía, y cómo estas poblaciones también usaron la producción de ciertos alimentos, digamos, en excedente para otros aspectos que tienen que ver con la organización social, ¿no? Y eso también algunos arqueólogos lo mencionan, ¿no? Y aquí vale la pena resaltar que si bien nosotros estamos conversando aquí estos temas con Natalia, pues digamos, quienes han investigado estos sitios, este sitio en particular, pues son un grupo importante de arqueólogos y arqueólogas que han trabajado en los análisis de restos óseos, en los análisis botánicos, en el análisis espacial, y han dado unas hipótesis interesantes sobre la organización social de estas poblaciones y qué representaba, por ejemplo, la producción de alimentos, qué representaba la deformación de ciertos, me he hecho la evidencia de deformación de ciertos restos óseos, el tema de las cerámicas que ya ha mencionado Natalia, y cómo esto nos permite o les ha permitido a estos arqueólogos y arqueólogas pues empezar a hablar de la desigualdad social y de la complejidad y del cambio social a través del tiempo. Entonces, eso en términos de las economías locales, las economías y la producción de alimentos. Ahora, frente a lo que mencionas de las otras materialidades, los otros vestigios que se han encontrado, como la cerámica, ya Natalia de manera muy precisa nos ha mencionado, digamos, cómo desde la arqueología nosotros podemos hacer reconstrucciones de algunos procesos sociales a partir de ese tipo de evidencia, y lo hacemos justamente mirando cómo varió en el tiempo la producción de esa cerámica y en qué contexto las encontramos y de qué manera las encontramos, para hablar entonces de la organización social y igual, ¿no? Y de las jerarquías y de todos estos temas que la arqueología pues nos permite hablar. Entonces, Nueva Esperanza, pues vuelvo y repito, sitio emblemático en donde la confluencia entre los sitios de enterramiento, la espacialidad, es decir, dónde estaban ubicadas las casas, ¿sí? El cambio en las casas a través del tiempo, el cambio en las formas de enterramiento, ¿sí? El conjunto de elementos vinculados nos permiten hablar de unos grupos humanos, algunos los referencian como unas comunidades muy específicas que cambiaron a través del tiempo y que pues digamos, es un sitio representativo para complementar toda la información que ya se tenía o que se tiene a lo largo pues del borde occidental de Bogotá, que es donde tenemos una amplia distribución de sitios arqueológicos de estos periodos, y también complementarlo con la información que tenemos hacia el departamento de Boyacá. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ya para terminar,
Entonces, Natalia, tú tuviste la oportunidad de estar directamente en la excavación. Creo que muchas personas alrededor del mundo envidiarían estar en semejante sitio lleno de magia, de sabiduría ancestral. em, y hoy que es considerado como el hallazgo más importante del país por todo lo que se ha encontrado y por todo lo que, volvemos a decir, está por descubrirse, ¿a ti qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Y qué es lo que tú consideras es lo más importante del hallazgo para el país? Uy, bueno, pues para mí fue una oportunidad increíble poder excavar en este lugar, porque pienso que lo que más me gustó fue haber participado en el proyecto, porque realmente, por lo menos en mi experiencia, de pronto la experiencia de Fernando eh, ha podido ser en sitios más grandes, digamos, que la mía personal, pero la oportunidad de poder excavar en el mismo sitio una casa con una tumba, con un fogón, con cantidades de material, como que a veces es abrumador porque uno dice, ¿qué es todo esto que estamos encontrando? Y empiezan a imaginarse cómo habrá sido ese sitio en el pasado y empiezan todas estas discusiones e hipótesis que les mencionaba Fernando, que un sitio como Nueva Esperanza da para que muchísimos arqueólogos trabajen con los datos que ya se tienen y lo que falta por encontrar, ¿no? Pero, por ejemplo, les voy a poner un caso que para mí es como el caso más alucinante de lo que se encontró en Nueva Esperanza, que no fue algo que trabajé yo, sino un compañero arqueólogo que se llama Sergio González. Y es que él es, digamos que su mayor interés son los restos óseos humanos. Y entonces él se dio cuenta que habían ciertos huesos, en ciertos dientes más bien, o un diente en particular en algunos individuos que tenía un comportamiento y un color muy distinto y muy raro en comparación a los otros dientes. Y eso solo se da cuenta una persona muy curiosa y que realmente le gusta. Entonces él empezó a indagar, bueno, pero este diente, ¿por qué es tan distinto? ¿Y por qué lo encuentro yo en el espacio aquí, cerca de esta casa gigante, y aquí, cerca de esta otra casa gigante? Entonces él se puso a investigar y con ayuda, digamos, de investigaciones desde la odontología, pudo concluir que ese diente es como una malformación, una deformidad, no recuerdo exactamente el nombre técnico, que sucede cuando dos personas de la misma familia o emparentadas tienen hijos. ¿Okay? Entonces él se dio cuenta de esto y resulta que ese diente estaba justo relacionado con las tumbas donde había oro y que estaban asociadas a las casas más grandes. Entonces todo esto es como una explosión de ideas en la mente porque él llegó a la conclusión de, claro, la élite se estaba emparentando entre ellos mismos para mantener el poder y el estatus. Ok, Esto puede abrir mil debates, claro. habrán arqueólogos que digan no, otros que digan sí, bueno, esto es lo interesante de hacer ciencia, pero Nueva Esperanza es de estos lugares donde tantos pequeñísimos detalles pueden llevar a ideas como esta que partieron de un diente. Entonces eso para mí es Fascinante, invaluable. fascinante y sobre todo poder entender nuestra historia y nuestras raíces, porque Exactamente. hoy en día no está muy documentada y todos esos detalles que tú dices empiezan a ir transversales y podemos entender realmente quiénes éramos y de dónde veníamos. Totalmente. Bueno, Fernando, ¿y para ti qué es lo más interesante, fascinante y el aporte más grande para el país? Yo pienso que Nueva Esperanza en efecto es un sitio emblemático para la arqueología, por las dimensiones, por la profundidad temporal, por la secuencia. Es una secuencia de 2000 años que no se tienen en muchos sitios. La secuencia nos permite a nosotros ver los cambios.
Y por eso es clave. Por el tipo de estructuras que se han identificado, sobre todo este tipo de estructuras, a mí en lo particular me llaman mucho la atención las estructuras rectangulares, que vuelvo y repito, no son comunes en la arqueología del país, ¿no? En la arqueología prehispánica, por supuesto. Em, pero además de eso, todos estos otros elementos, porque además están muchos de ellos muy bien conservados, ¿no? Los vestigios. Todos estos elementos que nos abren la posibilidad de seguir investigando esas colecciones. Es decir, se ha llegado a un punto muy importante y como bien lo decía Natalia, seguramente sujeto a discusiones, y eso es lo interesante, el debate sobre ciertos aspectos. Eso sucede no solamente en Nueva Esperanza, sino en muchos otros sitios. Yo diría que en la totalidad de sitios arqueológicos del país y en América y en el mundo. Es decir, los sitios arqueológicos y los resultados de las investigaciones dan para debate y eso justamente es lo que permite la madurez también de la disciplina, que podamos avanzar a partir de los consensos y de debates y consensos que se dan en arqueología. Entonces, Nueva Esperanza para mí es un sitio emblemático por todos esos elementos, el tipo de evidencias, la secuencia, la conservación de esos bienes. También, importante mencionarlo, qué se ha hecho después de las investigaciones, y eso es un aspecto clave, es decir, el tema de la divulgación y cómo las poblaciones empiezan a conocer esa historia, que como bien tú lo decías, me gusta mucho esa perspectiva, y es, pues nosotros somos la síntesis de toda esta historia tan centenaria y milenaria en muchos casos, y hoy somos la síntesis de eso, y qué interesante poder saber y conocer, digamos, esa historia remota, cómo sucedió. Entonces, para mí Nueva Esperanza sí se convierte en un sitio representativo de la arqueología del país. Increíble. Bueno, y sin duda, esto es un regalo al conocimiento, es un regalo a todas estas personas inquietas que quieren saber quiénes éramos. Creo que esto es una oportunidad gigante para el país y particularmente para la región del Tequendama y obviamente para el municipio de La Mesa y para el municipio de Tena, donde va a estar este museo. Este museo va a recoger, más o menos nos están hablando de 12 toneladas, estamos hablando de una cantidad enorme entre cerámicas, huesos animales, humanos. Entonces, esto es un inicio, esto es la puerta al conocimiento, esta es la puerta a saber realmente quiénes éramos, porque lo que tiene pensado el Parque Mutis, que es donde va a reposar este museo, es a través del apoyo de Uniminuto y con la colaboración y la investigación de muchas universidades, no solamente colombianas, sino extranjeras, que ya han manifestado su deseo de investigar, es abrir las puertas para que tanto universidades como les digo, nacionales como extranjeras, empiecen a investigar realmente qué pasó allí. Entonces, sin duda, esta es una oportunidad para entender al detalle. Esto que comentó Natalia del diente me pareció fantástico. Entonces, imagínense todo lo que vamos a identificar, nos da un poco de nostalgia cuando encontramos sociedades como la sociedad egipcia o la sociedad india, que son sociedades que han avanzado mucho en cuál fue su pasado. Y eso nos permite en el presente sentirnos orgullosos, reconciliarnos con nuestros ancestros y con nuestra historia. Y además, esto para el turismo es una oportunidad increíble, porque la gente, por ejemplo, hoy va a La Mesa, va a Tena, va a estos sitios y el mismo Salto del Tequendama, que es uno de los sitios más bellos del país, la gente camina por ahí y dice, ¿qué pasó acá? No sabemos. No, imagínense, lo que dicen algunos historiadores es que este era un sitio donde se hacían rituales muiscas, era un templo de contemplación al agua. Si vive una aldea con 2000 personas en su momento auge y durante 2000 años, imagínense cuánta historia tan hermosa hay ahí que si nosotros logramos recuperarlas, van a ser dos municipios que van a tener una historia invaluable que contar. Cuando nosotros viajamos a los municipios de La Mesa, a los municipios de Cundinamarca, bueno, ¿y qué pasó aquí? No sabemos. Qué oportunidad tan bella
para el turismo, para la artesanía, para los restaurantes. Imagínense recuperar esas recetas ancestrales. Imagínense recuperar que cuando la gente llegue al territorio podamos decir qué pasó aquí. Europa lo maneja muy bien. Cuando nosotros caminamos por Europa, saben exactamente qué pasó en cada lugar y eso hace que el territorio tenga un valor enorme. Y eso están teniendo estos territorios una oportunidad enorme de mostrar toda la grandeza que pasó por 2000 años, contarla y después plasmarla en el turismo, en la gastronomía, en los mismos vestuarios, en las mismas cerámicas. Imagínense con todas estas toneladas que llegan, donde entendamos cómo eran esas ollitas de barro, que la artesanía, sentirnos orgullosos que la Mesa Itena tiene una artesanía autóctona que unos grandes antropólogos descubrieron en ese lugar. Entonces creo que es una oportunidad fascinante. Así Así es. es, Marcela. Yo quisiera agregar que finalmente es gracias al trabajo juicioso de muchas personas involucradas, pero sobre todo a la iniciativa de empresas como Codensa, EPM, el Grupo de Energía de Bogotá y TCE, que es quien va, digamos, a hacer este museo en convenio con Uniminuto, porque realmente ellos hicieron las cosas como se deben hacer y fueron muy juiciosos en planear su proyecto. Queremos hacer una gran subestación eléctrica que le va a dar energía a millones de colombianos, pero antes tenemos que hacer un programa de arqueología preventiva en el que lo hicieron con mucho juicio. Encontramos este sitio gigantesco que requirió, por supuesto, mucha inversión económica por parte de las empresas, pero que los resultados, cuando ya todo esto se puede divulgar, eso no tiene precio. Porque como tú dices, es entender un poco más nosotros de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos finalmente como sociedad, no solo cundinamarquesa, sino colombiana. Entonces creo que hay que resaltar tanto el trabajo técnico que hicimos todos los arqueólogos, el trabajo de evaluación del instituto, del ICANN, a quien nosotros pues venimos a representar hoy, y el trabajo muy juicioso de las empresas que han participado desde 2010 en este proyecto. Así es. Bueno, ¿algo más para comentar, Fernando? No, en efecto, también muy brevemente señalar, como complemento de lo que dice Natalia, la importancia que tiene pues, proteger ese patrimonio, proteger el patrimonio arqueológico, que es un patrimonio pues, de todos los colombianos, ¿no? Que existe una regulación en materia de protección de patrimonio arqueológico que pues todos invito a todos a que la conozcan. Es la ley general, está en la Ley General de Cultura y en decretos que recientemente se han expedido, decreto 138/2009, en fin, varias de estas herramientas jurídicas o de esta normativa que es muy importante que la conozcamos todos los colombianos, pues porque justamente nos indica que ese patrimonio pues es de todos, que debemos protegerlo y por esa vía es que, digamos, en el cumplimiento de esa normativa es que pues diferentes mm, interesados o privados o públicos que están interesados en proyectos que implican remoción de suelos, en fin, y eso pues se explica muy bien en esa normativa, pues tienen que realizar estos programas de arqueología preventiva para proteger justamente y por cuenta de eso es que hoy tenemos esta información tan importante frente a este sitio de Nueva Esperanza. Entonces es el cumplimiento pues, de una normativa, el ejercicio juicioso, como lo ha mencionado Natalia, de un grupo nutrido de arqueólogos que trabajaron en este sitio y bueno, el cumplimiento de esa normativa. Eso quería señalar. Muchas gracias. Bueno, entonces a ustedes dos, muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Les agradezco mucho. También a Cámara de Comercio. Creo que todas las preguntas que me han hecho en el transcurso de lo que hemos conversado ya están resueltas. De todas maneras, esto ya queda en YouTube, así que cualquier persona puede seguir
escuchando tan valiosa información. Les agradezco mucho, les mando un abrazo enorme y seguimos con nuestros conversatorios 2 veces al mes para seguir alimentando este conocimiento maravilloso. Gracias, Así es, Marcela. Marcela, muchísimas gracias a todos, a Natalia, a Fernando por este espacio. Creo que todas las dudas que tenían ya las explicamos, todo quedó súper claro. Todas las personas que desean también recibir la grabación de este webinar, si ustedes desean, dejé en el chat de esta conferencia un enlace para que nos dejen sus datos y también nos cuenten qué les pareció este webinar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Abrazos, Gracias a chao. ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao.